Mis amigos, aquí estamos como cada semana, el licenciado Freddy Aguasvivas y nosotros, Ismael Reyes, para presentarles su programa Analizando. Comience ahora mismo a llamar a sus familiares, a sus amigos, compañeros y compañeras relacionados, hacia los fines de que se pongan en sintonía con Analizando, el programa de la semana que se transmite por Su Mundo TV a través de los canales 101 y 1101 High Definition de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 10 y el canal 20 de Telecable Dominicano, en todas las plataformas digitales. Estamos también en el satélite y también nos pueden seguir por nuestra página de internet sumundotv.com. En el canal de 647 en Fire TV de Amazon, también estamos en más de 50 sistemas de cable en toda la geografía nacional y en el satélite de UTEL para los Estados Unidos y para todo lo que tiene que ver con el continente americano. O sea, sencillamente este canal, en la página web del canal está Su Mundo TV. Usted tiene una plataforma inmensa desde donde puede multiplicar un programa como este, útil, interesante, con mucho contenido. Este canal llega al mundo gracias a su amplio sistema de comunicación. Como lo prometido es deuda, Freddy, nos toca ahora a nosotros presentar un programa dedicado a la hermana República del Salvador. El Salvador es una república, es un país centroamericano. Ahí tenemos en pantalla el mapa donde aparecen los diferentes departamentos que conforman El Salvador. ¿Qué te parece, Freddy? Bueno, El Salvador es un país pequeño relativamente, como todos los países centroamericanos, que son países pequeños. Es de los pocos países que no tienen una parte en el Atlántico, o sea, un acceso al mar. Al mar, tiene el Océano Pacífico, pero no tiene hacia el Atlántico. Entonces, es un país, como le decía, pequeño, 21.040 kilómetros, se encuentra entre los países más pequeños de la región, ¿verdad? De Centroamérica. Centroamérica y el Caribe, esta zona así, porque es un país relativamente pequeño con 210 kilómetros. Si tú tomas en cuenta que nosotros tenemos, tiene 21.000 kilómetros, 21.040 kilómetros cuadrados, pero nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, o sea, somos 3 veces más grande que El Salvador como país. Y entonces hay que decir que El Salvador tiene una población ya de 6.518.000 habitantes. Eso representa la posición número 112 de la tabla compuesta por 196 países. El Salvador es el país 112 de esa. Tiene una relativa densidad poblacional, Ismael, porque 310 habitantes por cada kilómetro cuadrado es una cantidad considerable, porque hay más, en otros espacios hay mucho más cobertura, de más territorialidad que personas que la habitan. Como por ejemplo, puede verse sin ningún tipo de problema el mapa de la Federación Centroamericana. Claro. Creo que el señor director lo puede poner ahí. Ahí explica lo que usted señalaba. Hay 5 países. Si tú vienes desde la zona de Chiapas, ya Chiapas es un estado mexicano, es la frontera de Chiapas, ya de México. Pero tú tienes ahí a Guatemala, tienes a San Salvador, que decía que es el único que no sale al Atlántico, al Mar Caribe, el que está toda su zona hacia el Atlántico, el más pequeño de los países de Centroamérica. Entonces tú tienes ahí a Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y tienes a Costa Rica, que también sigue siendo centroamericano, y más abajito tiene el Istmo de Panamá, que es también considerado como centroamericano, pero a veces ellos no quieren
que se le diga centroamericano. Pero tú sabes que en términos históricos, cuando comenzó la lucha por la independencia de Centroamérica, que como todos sabemos estaba bajo el dominio español, sí, todo el continente americano y las islas del Caribe, se dio la formación de una federación centroamericana, conformada precisamente por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala y El Salvador. sí. Pero es significativo saber que siendo Salvador el territorio más pequeño, quien presidía precisamente esa gran federación de estos países era un salvadoreño. Un salvadoreño, sí. Bueno, aquí por ejemplo tú tienes que ver que El Salvador tiene a San Salvador como su capital y la moneda es el dólar. Tiene una moneda o una economía dolarizada, con su moneda en dólar. Entonces, es la economía 104. Si tú lo calculas, Ismael, por el Producto Interno Bruto, te das cuenta que es la economía 104 del mundo, siempre pensando en 196 países, ¿verdad? Sí, correcto. La deuda pública en el 2021, fue de 20.016 millones de euros. Esa deuda representaba el 82.44% del Producto Interno Bruto. O sea, muy alta, para un país tan pequeño. Nosotros aquí ya vamos por el 60, es una preocupación tremenda, porque las grandes naciones desarrolladas como Estados Unidos le importa cuadriplicar lo que es su Producto Bruto Interno en la deuda. Sin embargo, ha resultado que en el caso, por ejemplo, de El Salvador, el 82.44% del Producto Interno Bruto como su deuda, cada salvadoreño debe 3.071 euros ya en este momento. Cada salvadoreño por la cantidad de habitantes, y tú le divides la deuda. Entonces, porque el ingreso per cápita de cada salvadoreño es de 3.725 euros, ¿verdad? Eso quiere decir que si cada salvadoreño debe 3.071 euros, que equivalen hoy a la misma cantidad de dólares aproximadamente. En dólares, sí, prácticamente poco más, poco menos, ¿no? Eso quiere decir que entonces la pobreza y la miseria del Salvador es terrible, porque el ingreso que tiene cada uno de ellos equivale apenas a $310 al mes. Lo que pasa es que cuando tú debes el 83% de tu Producto Interno Bruto, tú lo tienes en deuda, está diciendo que todo lo que tú has hecho lo has hecho con préstamos del extranjero y que todo tu economía depende de ese financiamiento externo. Y entonces eso es una situación que es peligrosa, Ismael, porque cualquier remeneo, decimos allá en Baní, ¿verdad? Es decir, cualquier remeneo que dé el altar, la situación puede hacer una crisis económica de grandes proporciones. Y de hecho eso se refleja en el ambiente social de El Salvador. Tú sabes que El Salvador, con Nicaragua y Guatemala, desarrollaron durante muchos años una política de guerra de guerrillas. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era el frente que estaba en una... Bueno, el Farabundo Martí en algunas ocasiones estuvo tanta vigencia como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que también estaba ahí. Pero si te parece bien, porque es importante que pasemos por esas etapas, sí, sí, y para que veamos la consecuencia que tuvo esa guerra prolongada, ¿verdad?, de El Salvador. A mí me gustaría invitarte para que le pidamos al señor director que nos ponga el himno del Salvador, para que tú veas qué belleza de himno tiene y cómo se hace este himno después de la independencia de esa nación.
Bellísimo. Sí, emocionante. Bellísimo himno que tiene El Salvador. No como ¿verdad? el dominicano, yo el dominicano lo vivo. Es que ya los valientes Salcemos está por encima de todo. De todo. Pero todo, como estamos dedicando este programa al Salvador, claro. Vamos a coincidir con los hermanos salvadoreños y con todo el mundo en que tienen un gran himno, un bonito himno en El Salvador. Muy bonito. Y usted sabe una cosa, mi querido compadre Freddy. Cuando uno piensa en la historia de los pueblos, este es un pueblo que tuvo una gran lucha para lograr su independencia. Y vamos a ver ahora en pantalla la fotografía de quien fuera el primer presidente de la hermana República de Ecuador, Manuel José de Arce y Fagoaga. Nació el 1 de enero de 1787 en San Salvador y desde joven se constituyó en un brazo armado del primer movimiento de independencia que se inició el 5 de noviembre de 1811. Oiga qué preciosidad. Ese himno que usted ve ahí, pasaron más de 50 años para que se pudiera escribir, pero la lucha de independencia de ese pueblo ya se había iniciado en noviembre del año 1811. Y su primer presidente, Manuel José de Arce, que aparece en pantalla, sufrió incluso cárcel por 3 años por haber participado en el primer grito de independencia que de la República de El Salvador. De los pueblos latinoamericanos, porque tú sabes lo que pasó en Haití con Toussaint, lo que pasó aquí con Duarte, lo que pasó aquí con estos diferentes líderes que fueron los pioneros, ¿verdad? Pero es interesante cómo la historia de Arce, que como primer presidente, tener una visión, Ismael, en el 1811, libertaria, porque uno venía dominado por las invasiones, el dominio español, el imperio se imponía, como que había que tener una voluntad férrea para tú tener la convicción de luchar por ideales tan nobles como de la libertad de tu país, de independizarlo, porque a veces es muy cómodo el yugo extranjero, te dan todo, vale decir como un Estado libre asociado como Puerto Rico, depende de todos los norteamericanos y no hay... Ya va usted a meter a norteamericanos. Mucha ya usted va a meter, deje a los norteamericanos fuera de este programa. Pero es que si tú sigues en El Salvador va a llegar a los norteamericanos, porque después que los americanos invadieron aquí en el 16... si usted ve la primera bandera, era una réplica de la norteamericana. De la norteamericana. Que precisamente es un presidente el que toma la decisión de cambiar esa bandera. Y eso lo podemos ver ahorita un poquito más adelante, si es que tenemos el tiempo, ¿verdad?, tan breve en televisión para poder hacerlo. Pero hay que decir acerca de Manuel José de Arce, que este era un profesionista, como dicen en México, un profesional, que a su vez llegó al grado militar de general de su país y de político en ejercicio. Por eso es que le toca gobernar su nación de 1825 a 1829, cuando se decreta la independencia, que fue efímera, porque esta independencia se consolida muchos años después. Déjame decirte para meter una cuña propagandística, ayer se conmemoraba la proclamación de la independencia efímera de José Núñez de Cáceres en el 1822. O sea, 11 años después de esta independencia de El Salvador, resulta que José Núñez de Cáceres, nadie le ha dado los méritos que tiene, pero José Núñez proclamó una independencia por un par de meses, 2 o 3 meses, pero fue efímera porque fue muy breve, pero tuvo la visión, la gallardía, el coraje de proclamar la independencia. Y ayer se cumplían 201 años, precisamente, de la independencia efímera de Núñez de Cáceres, igual que lo que aconteció en El Salvador con el presidente de Arce. Tú sabes que va a ser importante que le dediquemos un programa de estos al tema del proceso de independencia dominicana. Sí. Porque hay que ver las razones que tuvo Núñez de Cáceres para decretar esta independencia. Y es que él se había enterado
de que ya los haitianos que se habían independizado en 1804 querían invadir la República Dominicana y quiso avanzar al tiempo. Y de hecho entonces vinieron y lo invadieron, porque ahí fue que vino de salir. Y tuvo que salir deportado. Y fue deportado. Pero fíjese que el proceso de El Salvador es un proceso en el tiempo más o menos igual. Porque... Pero nos llevaban la ventaja, porque se fueron 11 años antes que nosotros a la independencia. Sí, lo que pasa es al proceso. A la independencia 33 años primero que nosotros. O sea, al intento de independencia. Sí. Porque lo importante es decir que en Centroamérica entonces los patriotas de los diferentes países que ya vimos, si fuera tan amable, señor director, el mapa de Centroamérica, de la federación que estábamos viendo, ¿qué hicieron Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala junto con El Salvador? Que formaron la Federación Centroamericana. Y esa federación que ellos formaron fue en el año 1841. Lo que quiere decir que cuando forman esta federación lo hacen para luchar e independizarse de la corona española, que era a quienes pertenecían estos territorios. Sin embargo, el estatus de República Libre e Independiente de El Salvador no se logra sino hasta el año 1859, cuando se firma el documento físico, ¿verdad?, de la independencia de esta nación. Pero para ello independizarse, lo primero que hicieron fue separarse de la Federación Centroamericana en 1841. Y una vez que ya están conformados entonces como nación, a partir de ese momento deciden ya conformar la hermana República del Salvador. Fíjate que la cercanía que hay en las fechas, desde el 1841 a febrero de 1844, estamos hablando de 3 años de diferencia, prácticamente de 2 años y pico, si tomas en cuenta que nuestra independencia fue empezando el año 44, y habría que ver cuándo fue la del Salvador, pero 2 años y pico, si tú tomas en cuenta que el WhatsApp no estaba muy actualizado en ese momento, ni el correo electrónico, ni la correspondencia, ni la televisión. ¿Usted cree que no estaba muy actualizado? No estaba, ¿O no existía? La televisión no llegaba así de El Salvador hasta aquí. Y entonces es para decirte que las comunicaciones tenían que hacerse en barco, con un periodo de tiempo interminable. Yo me imagino que no ha habido una ruta muy abierta entre El Salvador y Dominicana. Lo que quiero decirte es cómo los dominicanos en algún momento pudieron estar motivados e incentivados por este proceso de independencia que empezaron los salvadoreños. Sin embargo, aunque ellos empezaron primero por las circunstancias que tú has narrado, el país, nosotros no le fuimos adelante cuando ellos se van hasta el 1858 para proclamar su verdadera independencia. Pero ya durante la mitad del siglo XIX, El Salvador comienza a consolidar todo un proceso de organización social, de organización económica como nación independiente. Entonces, llegamos al año 1870 y se dan 20 años de un periodo muy importante en El Salvador, porque comenzó la concreción de la nación en su economía, en el desarrollo para ir creciendo. Y esto hizo que se desarrollara en El Salvador lo que se llamó la República Cafetalera, porque se dedicaron en la agricultura a cultivar café y El Salvador fue convertida entonces en una nación de cafetaleros que hacían grandes exportaciones. Y desde el año 1890 hasta el año 1920, durante esos 30 años, El Salvador, el principal rubro de exportación que consolidaba su economía era precisamente
el café. En el año 1931 entonces comienza el Via Crucis del Salvador, porque se da inicio en el año 1931. 31. ¿A qué se te parece esa fecha? 1930, Trujillo en República Dominicana. Y empieza la época de las dictaduras. La dictadura. En todo el continente iberoamericano. Pero todo esto se da en un momento en que su país amigo, los Estados Unidos, ayudaban a instaurar dictaduras militares en América Latina, periodo que se dio desde el año 1930-31 y que llegó hasta el año 1979. Sí, más de un siglo de dictaduras en América Latina. Estaba Fulgencio Batista, estaba Stroessner, estaba Somoza Debayle, estaba todos estos dictadores que estuvieron en estos países centroamericanos haciendo de la suya, ¿verdad? Así Entonces, la época de las dictaduras instaurada por Estados Unidos en toda América Latina. El tema es, Freddy, que el ver uno como los países de América se fueron independizando en hermosas gestas históricas para esos pueblos, como para poder desarrollarse tuvieron que caer en profundas dictaduras. Y hay que decir aquí con responsabilidad que las dictaduras sobrevenían porque era la única forma que había para poder organizar a estos pueblos. Yo no creo, es una excusa muy infeliz que se da sobre el hecho de... Lo que sí es cierto es que las democracias concebidas con el patrón de dominio que tienen los norteamericanos fue un fracaso en todos esos países. Fue un fracaso como democracia y tuvieron que acudir a la mano fuerte. ¿Tú te acuerdas de la famosa frase, que no sé si fue de Roosevelt o si fue de uno de los grandes líderes norteamericanos, cuando le dijeron, oye, pero estos dictadores son unos hijos de puta? Y él dijo, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Entonces... No, pero eso fue con respecto a Trujillo. Y eso fue con el presidente... A varios dictadores. El presidente Franklin Delano Roosevelt. Pues. Entonces le dijeron que Trujillo era un hijo de perra, un son of a bitch. Que no sé qué daño le hizo la perra para insultarla así, ¿verdad? Entonces le respondió, yes, it's like that, but he's our son of a bitch. Eso es verdad, pero él es nuestro hijo de puta. Pero mire, independientemente de que usted comparta conmigo no el criterio de que hubo que tener regímenes militares para reorganizar a los pueblos, volvamos a El Salvador. Hubo tantos conflictos en El Salvador, tantas partes involucradas, tantos frentes políticos, sobre todo a partir de la presencia del pensamiento comunista cuando llega a El Salvador a través del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que enfrenta a la gran burguesía salvadoreña, producto obviamente de los niveles de pobreza y de miseria que vivía ese pueblo. Que dejó la democracia. Bien, pero ¿qué ocurre? Que en San Salvador, como capital de la República, había una burguesía, como pasa en América Latina, vergonzante, frente a los demás pueblos llenos de progreso y de miseria. Pero recuérdese usted que cuando estas guerrillas se enfrentan durante los años 80 en una cruenta guerra civil en El Salvador. 70 y 80. Óigame, hay pocos países de América Latina que tuvieron por delante ese proceso de desangrado del propio pueblo salvadoreño, donde la juventud perdió la vida porque más de 75,000 ciudadanos salvadoreños perdieron la vida en una guerra fratricida, entre ellos mismos, ahí desangrándose, hasta que por fin llegaron a los acuerdos de paz allá en Chapultepec, en México, En México. para poder deponer las armas.
Y hay que decir que es importante que veamos un video, Freddy, que es el número 3, que se refiere a la guerra civil salvadoreña. Vamos a ver, señor director, brevemente este video para tener una imagen de lo que pasó en El Salvador. Adelante. Las raíces de este conflicto se remontan a 1932, en la llamada Matanza, cuando el régimen militar del general Maximiliano Martínez reprimió una rebelión liderada por campesinos indígenas y comunistas. La mitad del Partido Comunista fue asesinado o exiliado como consecuencia, mientras que decenas de miles de indígenas fueron exterminados. Y si bien los militares mantuvieron el control del gobierno, durante los siguientes 50 años, la memoria histórica de 1932 jugaría un papel decisivo en la guerra civil que asoló a El Salvador en la década de 1980. Hacia la década de 1970, el mundo atravesaba por la llamada Guerra Fría, una pugna a nivel ideológico, económico, político y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se había manifestado en choques armados y guerras civiles a lo largo y ancho del planeta. Centroamérica no era la excepción, y es que siendo una región marcada por la pobreza y marginación, la tensión bipolar condujo al eventual derramamiento de sangre. La relativa vecindad con Estados Unidos la hacía de importancia estratégica, por lo que la Unión Soviética había fomentado la emergencia de grupos opositores de izquierda contra las déspotas dictaduras militares que a su vez habían sido instaladas por Estados Unidos en toda Latinoamérica. Tras el fraude electoral que había llevado a la presidencia al coronel Arturo Molina en 1972 y posteriormente a Humberto Romero en 1977, la tensión de guerra aumentó. En 1979, los varios grupos disidentes buscaron unirse sin éxito. No obstante, en marzo de 1980, un escuadrón de la muerte, comandado por Roberto D'Aubuisson, asesinó al popular arzobispo Óscar Romero, una de las voces de la disidencia, hecho que detonó la guerra civil. La escalada del conflicto empujó a las organizaciones político-militares de izquierda a unir fuerzas de una vez por todas, y en el otoño del mismo año, Shafiq Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con el apoyo de los campesinos y obreros, fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llamado así en honor a Agustín Farabundo Martí, un notable líder comunista salvadoreño asesinado por el régimen en 1932. Pero a pesar de su unión, el FMLN se sabía incapaz de hacer frente en combate abierto a las Fuerzas Armadas, las cuales contaban con armas de procedencia estadounidense e israelí, varias tanquetas y helicópteros UH, conocidos por su uso durante la Guerra de Vietnam. De esta forma, los guerrilleros optaron por atacar a las posiciones militares desde las montañas, además de realizar operaciones de sabotaje como la demolición de puentes y postes eléctricos. No obstante, terminaron por dañar severamente la de por sí precaria infraestructura salvadoreña, afectando a la población en general. Con la guerra civil en curso, la guerrilla obtuvo el apoyo indirecto de Cuba y el total respaldo armamentístico del régimen sandinista en Nicaragua, que un año antes había derrocado al dictador Anastasio Somoza. Y a mediados de 1980, los sandinistas comenzaron el envío de armas de origen soviético, suministros y soldados a través del Golfo de Fonseca. Hacia finales del año, los avances del FMLN en el este del país se acercaban cada vez más a la capital. Así, en enero de 1981, la guerrilla lanzó una ofensiva con el objetivo de tomar San Salvador, pero fracasó en su intento. Para infortunio de los rebeldes, a finales del mismo mes, Ronald Reagan asumió la presidencia en Estados Unidos y adoptó una postura extremadamente dura contra el comunismo en Centroamérica. Y es que, consciente del riesgo que representaba la propagación de los movimientos de izquierda, aumentó la ayuda militar al régimen de El Salvador y condenó ante las Naciones Unidas el envío de armas por parte de Nicaragua. Así, a principios de 1982, los sandinistas se vieron obligados a retirar su apoyo. Pero al mismo tiempo que Reagan denunciaba la amenaza comunista, las Fuerzas Armadas salvadoreñas y también de muchos de los regímenes dictatoriales en toda Latinoamérica recibían adiestramiento de la Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos y a la que se le imputa, además de impartir técnicas de combate, también de tortura y espionaje. Producto de esta fue el Batallón Atlacatl.
Con todo y las condenas estadounidenses, el mismo año los gobiernos de México y Francia reconocieron al Frente Farabundo Martí como fuerza beligerante legítima. En los años venideros, la junta militar que gobernaba El Salvador ordenó y llevó a cabo devastadores abusos contra los derechos humanos, como la ejecución de miles de campesinos desarmados en el Mozote. Asimismo, se implementaron medidas marciales, como el toque de queda a las 7 de la noche y el reclutamiento de menores en las Fuerzas Armadas, sin dejar de lado que también muchos niños combatieron en el bando guerrillero. Las telecomunicaciones jugaron un rol decisivo en el enfrentamiento para ambos bandos, y a pesar de que la junta militar monopolizaba los medios, Radio Venceremos, creada por los rebeldes y operando desde puntos recónditos en las montañas, transmitió durante toda la guerra versiones alternativas a las oficiales. A pesar de su desventajosa posición, la geografía del país sirvió a la guerrilla para llevar a cabo una campaña inesperadamente exitosa, efectuando ataques sorpresivos y causando varias bajas a los militares, y hacia 1884 habían consolidado ya el control de aproximadamente un tercio del territorio de El Salvador. Aún así, durante los siguientes 6 años se produjo un estancamiento en el avance de ambos bandos, reduciéndose la guerra a menores enfrentamientos en carreteras y pequeñas localidades, hasta que en 1989 los rebeldes lanzaron la ofensiva llamada Hasta el Tope, que pretendía apoderarse de San Salvador. Si bien las balas del enfrentamiento alcanzaron las calles centrales de la ciudad, los guerrilleros fueron finalmente repelidos por el ejército. Con la caída de la Unión Soviética en 1991 y el desmoronamiento del bloque socialista, la guerra civil estaba condenada a terminar. A finales de este año, la ONU mediaba ya por la paz en el conflicto, y el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México, fueron firmados los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec, en los cuales se acordó el desarme guerrillero y la desintegración de la policía, el ejército y los escuadrones de la muerte. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de la ONU, durante la guerra, al menos 70,000 civiles murieron a manos de los militares, a los que se suman los miles de muertos más en combate con la guerrilla. Cientos de miles de personas fueron desplazadas, muchas de las cuales terminaron en Estados Unidos. A pesar de esto, el enjuiciamiento de los responsables se ha visto obstaculizado por la política y los tribunales de El Salvador. En cuanto al Frente Farabundo Martí, pasó de ser un grupo guerrillero a convertirse en un partido político, ganando las elecciones presidenciales de 2009 y 2014. Actualmente, El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres y violentos de la región, lo cual, entre otras causas como la corrupción y desigualdad, se puede entender como el legado de la inestabilidad política y crisis dejada tras la guerra civil. Ahí está. Este video ha sido más que demostrativo de esa cruda realidad de la hermana República del Salvador. Freddy, ya hemos visto la guerra fratricida de más de 10 años que termina con un pacto en México llevado a cabo en los acuerdos de paz de Chapultepec, donde se firmaron documentos que recogieron una serie de compromisos. Ahora bien, hay que señalar que en la actualidad la situación económica y social que tiene El Salvador dificulta las posibilidades para la superación de esa nación como pueblo en el concierto de Iberoamérica. Y que toda esta lucha hay que señalar que es el producto de una herencia dejada por dos grandes fuerzas políticas de El Salvador. Primero, el partido llamado Arena, que es la Alianza Republicana Nacionalista del Salvador, partido político de la derecha salvadoreña. Los recalcitrantes de El Salvador. Donde está lo más graneado de la burguesía de ese país. Conservadurismo. Indolente frente a la pobreza y a la miseria de las grandes mayorías de ese pueblo. Pero es que frente a ello entonces nace el FMLN,
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que después de ese largo periodo de guerra civil de 10 años, se convierte en partido político, toma el poder. Y aquí viene una cosa muy importante, y es que nace aquí el nombre de Nayib Bukele. ¿Y por qué nace aquí el nombre del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Porque Nayib Bukele Ortiz fue alcalde en 2 periodos distintos en El Salvador, él como parte integrante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, del cual se separa un poco más adelante. Pero por suerte, Bukele, al separarse del Frente Farabundo Martí, está llevando a cabo una gestión de gobierno que goza del aplauso de la gran mayoría del concierto de los pueblos del mundo, porque está conduciendo a El Salvador con mano dura para desterrar la corrupción por un lado, el crimen organizado a través de la guerrilla por otro, y este joven sigue adelante con su proyecto. No sé cómo tú piensas que va Bukele en este momento gobernando El Salvador. Bueno, yo pienso que Bukele es un residuo de todo un proceso que ha venido teniendo altas y bajas, pero además que ha sido convulso y radical, porque este video que nos presenta ese joven ahí que nos narraba la historia de El Salvador, era un video muy tendenciado y muy manejado de tal manera que no se ahonda en los conflictos realmente. El problema suyo es que desde que hablan del comunismo de Cuba, desde que hablan del comunismo de Nicaragua, desde que hablan del comunismo donde quiera que se encuentre, usted se enoja. Mencióname uno de los dictadores que mencionó el que ha tenido El Salvador y los asesinos del Salvador. Uno solo no lo mencionó. No dijo que Augusto César Sandino, el general de hombres libres, en el 1933 tomó las montañas en Nicaragua para luchar contra las dictaduras que estaban imponiendo los norteamericanos, contra los Somoza, primero el Somoza padre y después Tachito hijo, que fue el que explotó el Frente Sandinista. Entonces, no habla de que Farabundo Martí fue asesinado en el 1932 por esos mismos personeros norteamericanos. No dicen que Reagan formó a unos contras para meterlo en Nicaragua, asesinar gente en Nicaragua y asesinar gente en El Salvador. La guerra que había, la guerra civil, los revolucionarios del Frente Farabundo Martí fueron tomando posición y tomando el control de la República, pero Estados Unidos tenía un apoyo permanente a la dictadura en El Salvador. Entonces, ¿qué yo te digo? Que en este momento, Bukele, que es un joven que salió con ideas diferentes, con un criterio disruptivo, tiene una visión de enfrentar a la delincuencia y a las bandas y las maras con mano firme, con mano dura. Bueno, eso resuelve. Cuando el pueblo tuvo la opción de escoger al Frente Sandinista por elecciones, lo eligió en el 2009 y lo eligió en el 2014. Y entonces viene Bukele ahora, después saliendo del mismo Frente Farabundo Martí, perdón. El FMLN gana las elecciones en el 2009 y las gana en el 14 hasta el 18, que es cuando viene Bukele. Pero usted me da el privilegio de decirle algo. No, dime. Mire, qué cosa que yo tengo este problema con usted como coproductor de este programa, y es que me veo obligado a veces en público a tener que enfrentarlo. Bueno, pero eso se te hace difícil. Sí, es difícil, pero tengo que hacerlo. Pues es que usted, desde que hablan de los comunistas, usted de una vez se irrita y como que le sale esa vena de la verdad a la mesa. Traigo la verdad a la mesa. Porque lo que tiene usted que decir es que tanto Arena como Partido Conservador... ¿Quién asesinó a Nulfo Romero, el obispo de El Salvador? Tanto el Grupo Arena... El Grupo Arena. Perdón. Tanto el Grupo Arena como Partido Conservador. De Buison, ¿cómo es? Perdón. Tanto el Grupo Arena como Partido Conservador e Indolente, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ambos
fueron lo que nos legaron los salvatrucha, los altos niveles de delincuencia que el propio Nayib Bukele, un hombre de 41 años de edad hoy apenas, por ese partido, en el año 2019, oiga bien, fue candidato por una gran alianza de unidad nacional por gente que tuvo que separarse del Frente Farabundo Martí. Y además, óigame bien, Bukele va en contra tanto de Arena como del Frente Farabundo Martí, claro. Y a ambos los derrota, porque el discurso de Bukele no era ni atrasado de derecha, ni era un discurso comunista. No lo es. Porque ninguna de las dos tendencias tienen hoy cabida en América Latina, Freddy. Pero lo que pasa es que las bandas maratruchas, como dices tú, los salvatruchas. Salvatrucha. O maratrucha. Tienen, pues son maras, salvatrucha, pero son las maras. Resulta que son el residuo de una sociedad absolutamente injusta y inequitativa, donde no hay igualdad, donde hay una crudeza en la sociedad como tal, va marginando a esa gente. Lo que pasa, Freddy, es que desde el año... Un abismo. Freddy, desde el año... Los ricos salvadoreños, y los pobres. Entonces, se buscan la vida como le permita a la sociedad. Pero bien, pero es que desde el año 1989, al Salvador nada más lo gobernaron dos grupos políticos organizados. Claro. El Grupo Arena por un lado, que gobernó 20 años, y el Frente Farabundo Martí, que gobernó, perdóname, déjame terminar. La retaliación de los derechistas recalcitrantes. Ahí está, por ejemplo, Yunes huyendo en Nicaragua con Daniel Ortega, porque resulta que le hacen un proceso judicial. Lo mismo que le hicieron a Lula, lo mismo que le hicieron a Cristina Kirchner, lo mismo que le hicieron a Dilma Rousseff, lo mismo que le hicieron a Lugo. Lo que le hicieron a Evo Morales, se lo están haciendo a Serén ahora en El Salvador, y se lo hicieron a Yunes primero. Pero bien, pero ¿por qué derrota el joven Bukele a Salvador Sánchez Serén? Porque la gente quería algo diferente, la gente quería un cambio. Porque el comunismo tampoco es solución para los pueblos. Hay que tener un discurso disruptivo, un discurso alternativo, un discurso diferente a lo de los políticos tradicionales. Y eso hizo Bukele. Bukele es un mercadólogo y él sabía qué necesitaba en ese momento la sociedad salvadoreña. Y se fue con un discurso radical, alternativo, un discurso disruptivo, y entonces sencillamente no logró derrotar a los Farabundos Martí y derrotar. Pero es importante que usted diga que Bukele, por el Frente Farabundo Martí, en el año 2012 se postuló como candidato alcalde para Nuevo Cuscatlán y obtuvo la victoria por el Frente Farabundo Martí. Porque es un tipo, es un joven talentoso. Pero de Cuscatlán, tiene criterio político, y no están tan descaminados los conceptos que él tiene de enfrentar a la violencia y a la delincuencia. Pues yo soy partidario de la mano dura contra la delincuencia. Pero de Cuscatlán decide entonces ser alcalde en El Salvador, y el día 1 de marzo del año 2015 fue electo como tal. Ganó. Pero ¿por qué gana en ambas ocasiones? Porque él entendió que el discurso no era ni el de Arena, pero tampoco el del Frente Farabundo Martí. Y es por eso que Bukele, cuando finalmente se decide ir a la candidatura presidencial, enfrentando a Arena, enfrentando al FMLN, los derrota a todos, toma el poder, y en este momento, en septiembre del año 1919, ¿qué hizo Bukele? Conformó la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque tanto el FMLN como Arena habían dejado impunidades podridas, guardadas desde el poder, que él se propone enfrentar junto con la lucha en contra del crimen organizado. ¿Tú sabes por cuánto están procesando al presidente Salvador Serén?
Le acaban de embargar hace 2 días todos los bienes a nombre de terceros. $1.200.000 le están embargando a un presidente de la República, 4 años siendo presidente de la República, y le están embargando $1.200.000. Pero es que se robaron 183 millones. Eso lo tienes tú en carro, solamente lo que le están endilgando al tú fuiste candidato presidencial y va a volver a ser ahora. Tú tienes una cantidad de bienes de 40 años cultivando tus empresas, el éxito, y resulta que en una sola casa tuya tú tienes lo que le están quitando a Salvador Serén como acusación. A Lula lo procesaron, señores, por 640.000 reales que tenía en una cuenta. Pero pongamos en perspectiva. Después de 8 años siendo presidente de la 8ª economía de América Latina y del mundo. Pero pongamos en perspectiva correcta a esa gran masa de pueblo que nos mira cada semana a través de Analizando. Lo detectado que se robaron en el gobierno de Salvador Sánchez Serén son $187 millones contabilizados. Lo que pasa es que ese milloncito a él lo están procesando por $1.200.000. Perdón, ese milloncito y pico es que estaban a nombre de un yerno que tenía. Pero no, déjame terminar. Sí, pero dímelo. Estaban a nombre de ese yerno en testaferrato y se lo acaban de quitar. Pero eso se lo gana de sueldo, Ismael. Pero eso es esfuerzo. Yo lo que tengo miedo es que en República Dominicana hay una justicia independiente que nada más mira para un lado. Que en Brasil la justicia independiente impidió que Lula hace 4 años fuera presidente y ahora hubo que imponérsela a la justicia independiente de Brasil. La justicia independiente de Argentina quiere sacar a Cristina Kirchner de la carrera presidencial. La justicia independiente de Brasil sacó a Dilma, y la de Bolivia sacó a Evo Morales. La de aquí, la de todas partes, montado en el andamiaje de la justicia, se están desarrollando procesos políticos espurios, mediante los cuales se está sacando a los presidentes de la República de su mandato y evitando que sean candidatos porque no le conviene a los norteamericanos. Yo creo. A los norteamericanos no les conviene. Yo creo que tú que eres tan anti-norteamericano, lo que te duele es que cuando la Bachelet firmó el informe en su condición de alta comisionado de Derechos Humanos de la ONU y dijo que en Venezuela se violaban los derechos humanos. Parece que te pica, te molesta. No, ese embuste no es verdad. Pero perdón. Ese embuste no es verdad. Pero puedo terminar. Parece que te molesta que Bukele en ese momento tomó la decisión de expulsar a las representantes de Maduro del Salvador. No, porque comprobó que se violaban los derechos humanos en Venezuela. Entonces Bukele lanza... ¿Cómo lo comprobó? Entonces Bukele... Pero Bukele, hablando de derechos humanos, pero Bukele que está saliendo a matar a bandoleros. Toda la gente de la banda lo están asesinando en la calle de El Salvador. ¿Tú sabes cuál es la política de corregir el crimen y la delincuencia en El Salvador? Mano dura con todos los delincuentes que encuentran. Suikiti. Entonces, vamos a ver el video 4. Eso. Vamos a ver el video 4. Vamos a ver hasta el 5. Para que usted vea. Pero en El Salvador Bukele mata a todos los delincuentes que encuentran, lo mata a la policía. Oiga bien lo que... está hablando de respeto a los derechos humanos en Venezuela. Pero perdón. Miren, señores, qué es lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Vamos a verlo, para ver si está asesinando a los delincuentes o si lo está encarcelando. Con lo que yo estoy de acuerdo. Perdón, hombre, espérese. O ver si lo está encarcelando. Porque usted está acusando al presidente de que está matando gente, cuando lo que yo conozco no es que esté matando, sino lo que aparece en este video. Adelante, señor director. El metal derretido sella la entrada a un territorio hasta ahora desconocido para el sistema penitenciario de El Salvador. Enemigos acérrimos, pandilleros activos de la MS-13 y de la pandilla 18 duermen mezclados en las mismas celdas por primera vez en la historia del país. Encerrados las 24 horas, compartiendo escasos metros cuadrados, hacinados y completamente incomunicados del exterior. Nosotros sabíamos que tarde o temprano esto podía suceder, pues, ¿verdad? Entonces
para todo el estar preparado, pues, ¿verdad? La tinta en la piel revela su pertenencia. Mara Salvatrucha o MS-13 conviviendo ahora hombro con miembros de las dos facciones del barrio 18, la 18 Sureños y la 18 Revolucionarios. El gobierno nos dio acceso en exclusiva al penal de Ciudad Barrios, ubicado a unas 100 millas al oriente de la capital del Salvador, San Salvador. La verdadera novedad detrás de estas rejas es que palabreros de la Mara Salvatrucha concedan entrevistas junto con sus contrapartes de la 18. Tenemos que aprender a vivir juntos, pues va, y no hacernos daño, pues, sino que tratar la manera de salir adelante. Somos los mismos privados de libertad, pues, y en verdad comprendemos que tal vez tiempo atrás pasaban cosas, pero hoy la convivencia es diferente y es un poco mejor. Dicen estar corriendo el sur, la expresión que en argot pandillero significa una tregua. En este caso, obligados por la controversial orden del presidente Nayib Bukele, que decidió revolverlos para dificultar la comunicación dentro de una misma pandilla, por miedo a que los escuchen los rivales. Freddy, ahí usted tiene el video, de ahí está el video. Ahí los derechos humanos están respetados plenamente, sin ningún problema. Pero yo pienso que... Porque yo estoy de acuerdo con la política de mano dura de Bukele. Ahora, que no me hable de derechos humanos en Venezuela porque es una demagogia. ¿Y qué usted quiere? Que le den televisores y televisor a color. Que se entienda que y cama de agua a los delincuentes. Yo te mandé un video. Están bien presos. Están bien presos a esos delincuentes. No, bien hechos por Bukele. Ojalá y tuviéramos pantalones aquí para hacer lo mismo. Los delincuentes hay que sacarlos de la calle. Bien estaría que estuviera muerto, porque ahí le están dando comida. Yo te mandé un video de un guatemalteco. ¿Qué es lo que usted dice? No le voy a dar comida, que deben estar muertos, No, esos asesinos, esos criminales. Eso es usted peor que Bukele. Yo estoy de acuerdo con su mano dura. Pero que no me venga con la demagogia de hablar en contra de Venezuela, porque Venezuela es lo que se está enfrentando a la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Esos delincuentes, el Estado tiene que mantenerlos 20 años presos, dándole comida, dándole jabón, dándole pasta de dientes, dándole de todo. Entonces, ¿qué dice un candidato guatemalteco? No, todo el que caiga preso tiene que buscarse su comida, comprar su comida, pagarla, pagar su jabón, su pasta de dientes, todo tiene que pagarlo. Pues déjeme decir, estoy de acuerdo con usted. Pero lo que se logren salvar... Estoy de acuerdo con usted. A lo que se logren salvar, porque lo primero es arrasar con todos estos asesinos y criminales. Todo el que tiene más de 5 fichas ya no necesita estar en la calle para nada. Bueno, la postura... Se le mandan a Dios para que Dios allá lo perdone, allá arriba. Esa es la postura suya. La postura mía se parece a la de Bukele. Creo que a los delincuentes hay que sacarlos de la calle. Ahora, ¿en qué sí coincido con usted entonces? En que hay que mandarlo a trabajar al campo, a cultivar la tierra, a sembrar yuca, batata, plátano y a cortar caña. Sacar a los haitianos de aquí, mandarlos presos a cortar caña, para que se ganen la subsistencia y para que se reencaucen sabiendo que el trabajo es lo que dignifica a los seres humanos. Padre, esto se nos pone chiquitico cada día más el tiempo. Yo pienso que una hora es muy poco para nosotros. Yo con 4 vainas que te tenía que decir a ti y ya no hay tiempo. Pero me la dicen en el próximo programa. Eso fue que mandó a cortar el programa para que yo no diga 4 vainas. Usted me la dice en el próximo programa, que es un programa democrático y abierto. Amigos y amigas, el tiempo en televisión siempre es corto. Así hemos llegado una vez más al término de su programa de la semana Analizando, programa que se transmite cada semana por Freddy. También estamos en más de 50 sistemas de cable en toda la geografía nacional y en el satélite de UTEL para los Estados Unidos y para todo lo que tiene que ver con el continente americano. O sea, sencillamente este canal, en la página web del canal está Su Mundo TV. Usted tiene una plataforma inmensa desde donde puede multiplicar un programa como este, útil, interesante, con mucho contenido. Y vamos a terminar haciendo como siempre lo hacemos, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer. Sacando a los delincuentes de las calles como dé lugar. Pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer nacidos en esta patria, y que Dios siempre bendiga a la República Dominicana. Podemos irle mandando a los delincuentes a Dios para que lo evalúe ya y decida si los perdona o no, ¿verdad? Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios bendiga al país.